Buenas tardes. Yo, la verdad que me hace mucha ilusión siempre presentar esta escuela de padres cuando hemos hecho algún taller, cuando hemos tenido la oportunidad, porque me recuerda a los viejos tiempos. ¿No, Mariola? Hay un grupo de profesionales, que estamos hablando hace 28 años o por ahí, ¿no? Y casi 30. Casi 30. Pues empezamos porque el tema estaba en que nuestros niños que eran chicos, hicimos un congreso y se demostró que no había nada más que 7 niños que habían aprendido a leer. ¿Eh? Y decíamos, ¿esto cómo va a ser posible? Y es que ya a esos niños le habían enseñado las familias, no en los colegios. Entonces empezamos a plantearnos en un grupo de trabajo que hicimos, así caserillo, porque entonces no había ni tantos medios ni nada, y nos dimos cuenta que en los colegios que se creían que como no tenían todos los prerequisitos básicos que se tiene que tener para la enseñanza de la lectura en un niño, pongamos entre comillas, normal, pues los nuestros, como esos requisitos nunca los conseguían o tardaban mucho tiempo en conseguirlos, como era la lateralidad, el hablar, etcétera, etcétera, que ahora me imagino que Mariola lo explicará muy bien. Pues nos pusimos manos a la obra, vimos que este método se estaba implementando entonces por Sue Buckling en Inglaterra, y luego de allí pues pasó a, nosotros lo modificamos, y también la Fundación de Cantabria. Total, os cuento esto que son historias, pero para que veáis todo lo que se ha avanzado, porque ya nadie se plantea que no puedan leer, nadie se plantea que se puede enseñar desde los colegios, la lectura, y que, como siempre comentamos, ¿no, Ariola? Que es una herramienta muy importante. Por eso hay que empezar muy pronto. Por eso Mariola, que tiene la doble visión, la visión de atención temprana y la visión de apoyo escolar, nos lo va a transmitir muy bien, porque hay que empezar pronto para que cuando lleguen a primero, pues tengan por lo menos, no que sepan leer, sino que tengan las semillas de la lectura, ¿no? Y luego también lo que favorece el lenguaje. Bueno, de esto hay mucho que hablar, pero yo os dejo con Mariola. Mariola, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y a vosotros siempre. la mayoría lo conocéis, y la experiencia que tiene pues la de 30 años. No, con eso os digo todo. Y tenemos, bueno, también a Mercedes aquí, y bueno, y hay unas señas para las personas que os habéis conectado después, está por ahí también María Luisa, que María Luisa pues también adaptó mucho material para la enseñanza de la lectura. Además lo hacíamos tirándonos al suelo, jugando, en fin, porque hay que, una cosa es lo que en la sesión que tengamos en la asociación, pues pueden enseñarnos mucho, pero luego si eso no se extrapola a la vida diaria y a nosotros en la casa en forma ya de juego, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces jugábamos mucho con las fichas, en fin, ya está. Familia, aquí os dejo con Mariola. Bueno, yo sigo aquí también con vosotras. Un besico. Venga, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, y voy a intentar de hacerlo, pues evidentemente lo mejor posible. Y como has comentado muy bien, Pilar, evidentemente antes se pensaba que las personas con síndrome de Down, pues no solamente que tardaban, es que no iban a aprender a leer nunca. Pero gracias a Dios, pues se ha demostrado que sí lo hacen, y además que pueden llegar muy, muy, muy lejos, y sobre todo gracias al apoyo de la familia. Y sin más, pues voy a empezar, ¿vale? Bueno, se titula evidentemente la importancia del fomento de la lectura desde la infancia hasta la edad adulta. Una frase que me pareció que era fundamental y que resumía en parte pues, todo lo que vamos a hablar es que un niño que lee será un adulto que piensa, y evidentemente eso le va a facilitar su implicación en la vida ordinaria, pues como debe ser. Y sin más, pues comenzamos. La importancia de la lectura, los beneficios. El acto de leer es tan importante que no solamente nos proporciona información, instrucción, sino que también nos forma, nos educa. Una persona con hábito de lectura posee una autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. Tener una fluida comprensión lectora es garantizar el futuro. Hay que tener claro que leer no únicamente ser capaz de decodificar un texto. Leer supone interactuar con el texto, aportando en dicho proceso los conocimientos y experiencias que posee el lector para comprender e interpretarlo, utilizarlo
y reflexionar sobre él. Entonces, las razones para optar por un proyecto de lector serio y creativo. La primera, la lectura es la principal habilidad para el aprendizaje. Cuanto más se lea, más conocimiento se adquiere, lo cual es importante para todos los aspectos de la vida. Hay estudios que demuestran que leer a bebés y a niños pequeños les ayuda a prepararse para la escuela. Además, les brinda las habilidades necesarias para cuando comiencen a leer por sí mismos. Pero aunque sepan leer, podemos reforzarlo leyéndolo nosotros, especialmente aquellos niños que tengan dificultades para la lectura o falta de interés. A ver qué nos pasa. Vale. Es importante que los niños pasen las páginas, sigan las líneas de lectura de izquierda a derecha, ya que estas son habilidades de lectura previas que les benefician y les ayuda a convertirse en mejores lectores. Cuando los peques leen bien, incrementan su aprendizaje activo, lo que potencia el futuro de su desarrollo, consiguiendo que se fomente la autonomía y su implicación en el propio proceso de aprendizaje. Segundo, la lectura ayuda al desarrollo del lenguaje. Muchos estudios avalan que los niños pequeños a quienes se les lee todos los días tienen un vocabulario más amplio que aquellos a los que no. Además, mejora la redacción y la ortografía, mejora la comprensión y mejora la expresión oral y escrita. Tercero, la lectura mejora las relaciones humanas, ya que facilita el desarrollo de habilidades sociales y mejora la comunicación y la comprensión de otras mentalidades. El leer en voz alta les da seguridad y le hace que adquieran un excelente desempeño escolar. Además, es evidente que la lectura permite dejar volar la imaginación y la creatividad, transportando al pequeño a nuevos mundos, haciendo que escale evolutivamente y que aumente su capacidad creativa, siendo consciente de sus propias emociones y también mejorando la empatía hacia los demás. Cuarto, la lectura posibilita la capacidad de pensar y da facilidad para exponer el propio pensamiento, ya que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como el comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc. La lectura mejora la capacidad de pensar con claridad, ya que estructura la historia, en principio nudo y desenlace, lo que le ayuda a los cerebros a pensar en orden y a vincular causas, efectos y significados. Igualmente, cuando un niño se adentra en la aventura de un libro, aumentan sus niveles de atención, de memoria y de concentración, adquiriendo la capacidad de escuchar y entender lo que se le dice con una mayor eficacia. Quinto, la lectura aumenta nuestro bagaje cultural, amplía los horizontes del individuo, permitiendo ponerse en contacto con lugares, gente, experiencias, con costumbres lejanas tanto en el tiempo como en el espacio. Además, incentiva el interés por las diferentes áreas como son la naturaleza, la ciencia, la historia o el arte, ayudándole a descubrir su vocación a una edad temprana. Y también nos ayuda a librarnos de los males de nuestro tiempo, como son la depresión, la soledad y el consumismo abusivo. Ahora vamos a ver las orientaciones y pautas para el inicio de lectura y nos vamos a centrar en nuestro método. El método Me Gusta Leer. Es de vital importancia saber cómo nos tenemos que adentrar en el hábito de la lectura. Debemos transformar el hábito de leer en un pasatiempo, nunca en una obligación, lo que ayudará a mejorar una serie de habilidades cognitivas y a prepararlos para su vida adulta. Para empezar, solamente necesitamos un poco de atención y de memoria, que nuestro alumno tenga capacidad discriminativa y que sepa que cada cosa tiene su nombre. No todas las palabras exquisitas que nos hablaban siempre, como ha explicado muy bien antes Pilar,
de que se tendría que tener lateral definida, etcétera, etcétera. Con estas 3 cositas es suficiente para comenzar con nuestro método. Los aspectos que tenemos que tener en cuenta es: debemos iniciarlo lo más precoz posible, hacia los 4 años, aunque hay niños que podemos empezar incluso antes. Ya que el hecho de iniciarlo precozmente se adelanta la construcción del lenguaje, ayuda a que el niño consiga determinados conceptos básicos y les motiva desde los primeros años con el éxito en su aprendizaje. Debemos realizarlo de una forma lúdica y motivadora, con palabras que sean de interés para el alumno y en un clima de juego que desarrolle el placer por aprender. Siempre tiene que ir orientado hacia el éxito, desde lo conocido a lo desconocido, a través de pequeños pasos y con objetivos que sean reducidos y con actividades que vayan aumentando progresivamente en dificultad. Siempre tendremos que utilizar refuerzos positivos, una sonrisa, decir que bien. Esto hace que su conducta esté siempre reforzada de momentos agradables. Nuestro método es individualizado, es decir, tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno. No debemos olvidar que cada niño tiene un nivel y ritmo de desarrollo, y lo más importante es que cada uno siga su ritmo, no pasando de nivel si no ha alcanzado el anterior. Nuestro método es globalizado, lo cual quiere decir que va de la imagen familiar, la palabra, para ir a su elemento, la sílaba. También utilizamos un material con numerosas imágenes que se apoya en el canal visual, por el cual las personas con síndrome de Down reciben mucho mejor la información. Luego, la evaluación de los progresos es fácil, ya que las palabras nuevas que aprenden pueden ir apareciendo en su lenguaje oral y también mejorar su pronunciación. La formación de frases en la lectura facilita la estructuración del lenguaje oral. Cuando lo empecemos a obligar, tenemos que intentar no solo trabajar la lectura, sino incidir en otra serie de aspectos del alumno, de forma que al final realice una globalización del proceso. Es importante que para conseguir la máxima eficacia y la aplicación de nuestro método, los padres y los maestros emprendemos una tarea común, con un trabajo constante y sistemático, lo que potenciará el hábito y la nueva predisposición para el aprendizaje. Lo que perseguimos en última instancia es facilitarle una vida lo más autónoma posible y de participación en la sociedad. Ahora voy a hablar de una serie de orientaciones y de pautas para el hábito de la lectura en niños jóvenes. Me voy a perdonar que beba agua porque me estoy quedando ronquilla. Bueno, pues desde que son muy pequeños es importante que les mostremos cuentos. Los dibujos brillantes y de mucho colorido fascinan a los niños, lo que les facilitan a que vayan aprendiendo a enfocar su ojo y a localizar la voz de quien le está leyendo, facilitando su atención. A los 4 o 6 meses ya pueden enfocar su vista en los dibujos y se empieza a desarrollar la coordinación óculo-manual. Este es un buen momento para introducirlo en los libros y para ir mostrándole la imagen. Al final ya del primer año, muchos de ellos pueden señalar las imágenes por sí mismos. Le debemos inculcar a los pequeños que lean por entretenimiento. De esta forma tomarán gusto a la lectura. El compartir el libro con tu hijo fomenta el amor a leer. La relación que tienen los niños con la lectura nace de la lectura compartida con los adultos. Es muy buena idea dejar que los niños lleven la pauta, dejándolos que escojan ellos sus propios libros, que escojan incluso el lugar donde quieren leer. Y sobre todo debemos ser muy generosos y darle el tiempo que ellos necesiten para que vean los dibujos y para que estén con el libro. Luego, la lectura y el mundo digital son perfectamente compatibles.
El problema es que hoy en día muchas veces la digitalización ha influido de forma negativa, pero debemos de utilizar este recurso para trabajar la lectura de una forma lúdica y divertida. Uno de los problemas con los que nos encontramos es tanto que los niños como los adolescentes suelen asociar la lectura con el trabajo, lo que genera fuertes deficiencias lectoras y de dominio de la lengua. A pesar de que antiguamente eran las escuelas las encargadas de fomentar la lectura en la etapa infantil, hoy este rol involucra a más agentes del entorno del niño. Entonces, antes de que lo mande la escuela como obligación, debemos tratar que el contacto con el libro sea de lo más natural, llevándolo a bibliotecas públicas, a librerías, etc. Pautas que debemos llevar a cabo para fomentar la lectura en nuestros niños. Lo fundamental, predicar con el ejemplo. Los niños aprenden por imitación y viendo que los adultos leen, alimenta su curiosidad. ¿Qué mejor forma que nos vean leer para que sigan nuestros pasos? Además, de esta forma creamos una rutina y entonces pasa a no ser un acto por obligación, sino un acto de su vida cotidiana. Otro aspecto importante sería incluir en los regalos de Navidad o de cumpleaños al menos un libro. De esta forma normalizamos el hecho de leer, ya que al verlo como un regalo despierta su motivación. Ahora, ¿qué nos pasa? Establecer un momento y un ambiente propicio para compartir la lectura con ellos. Basta con leer unos 15 minutos al día. Ahora eso sí, en un espacio relajado, que el niño no esté cansado, que se encuentre a gusto, que esté motivado, y si no es así, es mejor dejarlo. Es recomendable adaptar un rinconcito especialmente destinado a la lectura, por ejemplo, en el sofá junto a una lamparita, sobre una manta o incluso en un lugar que ellos mismos elijan. Tenemos que presentar la lectura como una acción divertida y nunca como una obligación. Tratar que participen en la lectura. Para animarle a prestar atención, se le pueden hacer preguntas sobre qué le parece la historia o cómo podría haber terminado. También es importante que nos den su opinión respecto a cuestiones relacionadas con los personajes de la historia, sus decisiones y cómo actuarían ellos en función de los valores que se les van inculcando desde casa. También descubrir con ellos el tipo de libros que más les atraen. Es conveniente que conforme vaya creciendo y avanzando en la lectura, vayan experimentando los diferentes géneros literarios para que tengan una mejor perspectiva de lo que les gusta leer. Por otra parte, si ha compartido correctamente la lectura, podemos recompensarle, proponiéndole juegos o hacer incluso que dibuje lo que ha asimilado de la historia. Libros y edades. Una pregunta fundamental es ¿a qué edad debemos empezarle a los niños? Algunos expertos dicen que a partir de los 6 meses, pero muchos otros dicen que desde el nacimiento o incluso antes. Es muy importante hablarle y contarles cosas al bebé desde el embarazo. Así se va familiarizando con vuestra voz y más tarde, en brazos de mamá, esa misma voz le reconfortará y le calmará. ¿Cómo leerle? Sin duda, la mejor manera es en el regazo. Pero hay que tener en cuenta que a esta edad los libros son un juguete más para los peques. Así que seguramente intentará manosearlos, girarlos, abrirlos, cerrarlos, chuparlos. Debemos dejarle, pues es su forma de descubrir el mundo que le rodea a partir de todos sus sentidos, como el tacto, gusto, vista, olfato. Lo mejor es dedicar cada día un ratito a leer en voz alta, 5 o 10 minutos más o menos. Escoger, como hemos dicho anteriormente, un momento adecuado es importante. Que el niño esté tranquilo, que no esté cansado. Y si vemos que no está receptivo, lo mejor es dejarlo para otro momento. Al principio no será fácil captar su atención, pero no desesperemos porque pronto llegará. Señalar las imágenes a medida que se le va contando el cuento le ayudará a relacionar las ilustraciones con las palabras, de forma que vamos poniendo las bases para una alfabetización temprana.
Ahora voy a hablar de los requisitos para un buen libro en función de 0 a 2 años. De 0 a 2 años las ilustraciones tienen que ser brillantes y muy contrastadas para que pueda ver bien y capten su atención. Por ejemplo, es muy importante que haya una sola imagen por página y con un fondo blanco. Debemos elegir formatos que puedan manipular, que sean resistentes, formatos de tela, de plástico blando para la bañera o de cartón duro con los cantos redondeados y con dimensiones reducidas. Libros para que sean cantados, como onomatopeyas, retahílas, rimas o repeticiones sencillas, siempre ligados a la oralidad que inviten al recitado o al juego corporal. De esta forma podemos trabajar la musicalidad del lenguaje. Deben tener un texto breve, claro y muy simple. Por ejemplo, una única palabra por página o incluso sin texto. Deben de tener una tipografía de tamaño bastante grande y con colores muy vivos. Cuentos que tengan objetos conocidos y acciones cotidianas, como irse a dormir, el baño, comer, saludar. Y evidentemente les suelen gustar cuentos con fotografías reales de niños o animales y con sonido y textura. También son muy importantes los libros juguetes con formatos sorprendentes y muy interactivos. Le encantan los libros donde aparecen figuras escondidas que aparecen al levantar una pestaña y libros del estilo juego Cucutras. Ahora, requisitos para un buen libro de 2 a 3 años. Aquí ya podemos empezar a iniciar en historias secuenciadas con un inicio, un nudo y un desenlace, pero siempre que estén apoyadas por ilustraciones muy sugerentes. Es bueno leerle más de una vez el mismo cuento e ir incrementando de forma progresiva el contenido de la historia. De esta forma, ellos pueden también participar progresivamente e ir afianzando conceptos. Les siguen gustando, evidentemente, libros que hablen de su entorno cotidiano, pero ya empiezan a interesarse por personajes y situaciones fantásticas. Por eso debemos introducir, por ejemplo, los cuentos clásicos. Las propuestas deben ser breves, con conceptos sencillos, pero podemos ir aumentando la longitud del texto y la complejidad de las imágenes, siempre en función de la madurez del niño. Debemos fijarnos que el libro como mínimo tenga 2 o 3 palabras nuevas. Con ello reforzamos la alfabetización temprana y vamos expandiendo su vocabulario. Seguiremos con textos simples, con ritmo y rima. También acumulativos para propiciar la repetición y el diálogo con nuestro niño. Esta es una etapa clave para poner las bases de un buen lector. Es el momento crucial para despertar en los niños el gusanillo de la lectura. Ha llegado el momento de plantarla, regarla a diario y esperar pacientemente a que crezca el lector que todo niño lleva dentro. Además, la etapa de los 3 añitos es de las etapas más bonitas, porque es cuando los niños tienen una enorme predisposición para la lectura compartida. Su curiosidad, inocencia, imaginación, su gran capacidad de asombro y la inagotable sed de saber más son una gran baza a nuestro favor, porque todas estas necesidades las pueden satisfacer con los libros. Solo tenemos que ofrecerle el libro adecuado y el momento adecuado. Seguimos trabajando con libros de cartón duro. Son muy adecuados sobre todo por la resistencia y su durabilidad. Debemos introducir toda clase de formatos para no dejar de sorprenderles y animarles a seguir leyendo. Con libros juegos, con texturas pop-up, con efectos ópticos, con pestañas o ventanas que se abran, con partes móviles, desplegables para leer a oscuras, para hacer sombras, etc. Podemos empezar también a introducir ya libros que hablen de su desarrollo físico y o emocional, para que vean que se van haciendo mayores, que son más autónomos y que pueden empezar a hacer cosas sin ayuda. Libros como que traten la retirada del pañal,
la llegada de los hermanitos, el comienzo de la escuela y en general cualquier tipo de actividad que estén aprendiendo a hacer. También podemos incluir ya libros informativos para que entiendan el mundo que les rodea. Libros sobre colores, sobre números, sobre animales, contrarios, abecedarios. Y para llamar su atención, nada mejor que los libros, como llevamos diciendo, interactivos y que puedan manipular. Y también con temáticas acorde a sus intereses. Continúan gustando los libros protagonizados por animales, con sonidos y con imágenes reales. Requisitos de 3 a 6 años. Disculpad, pero es que me quedo afónica. De 3 a 6 años. Pues sigue predominando evidentemente la ilustración, que acompañará ya a un pequeño texto, no muy extenso, pero con frases sencillas y sonoras, con un lenguaje comprensible, lo cual no significa que sea un lenguaje pobre o vulgar. Y como siempre tenemos que ir introduciendo como mínimo 2 o 3 palabras nuevas para ir expandiendo el vocabulario de nuestro niño. Deben ser libros ya donde tenga una trama coherente y bien secuenciada, con un inicio, un nudo y un desenlace. También un buen momento para los libros de fantasía, de hadas, caballeros, animales que hablan, pues suelen gustarle mucho. Podemos incluir en su biblioteca algún libro sobre hábitos, rutinas o buenos modales, para que vayan ganando en autonomía y aprendan la importancia de compartir y de ser generoso. También libros con los que puedan identificarse y así reconozcan sus emociones y también que le ayuden a superar temores como ir al médico, como dormir a oscuras, etc. Seguiremos con gran variedad de formatos, siempre llamativos, sorprendentes, interactivos, que le permitan la manipulación y el juego, porque es ahora cuando ellos están descubriendo el mundo de los libros y deben darse cuenta de que la literatura le ofrece multitud de entretenimiento y de diversión, pero también preocupación, comprensión y paz interior. Son importantes también los libros informativos sobre conceptos básicos como letras, contrarios, colores, animales, formas, números. Ya empezamos con la naturaleza, ciencia y otras culturas y civilizaciones. Podemos introducir también libros de adivinanza, de humor y los primeros cómics, así como libros con capítulos. Son muy buenos los libros que permiten su participación, con repetición de frases, búsqueda de objetos, responder a preguntas, pictogramas, con estructura acumulativa, porque hace que se impliquen en la lectura y pasen a formar parte activa de esta. Además, son estupendos para mantenerlos atentos e interesados. Es una franja de edad donde por lo general los niños empiezan a leer un poquito de forma autónoma, aunque tenemos que tener en cuenta la diferencia entre ellos y que cada uno tiene su proceso de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta su interés y su gusto, el nivel lector, su madurez e inquietudes y siempre seguir compartiendo la lectura con ellos. Leer en voz alta, aunque sean ellos capaces de leer solos. Se ha demostrado que dejar de leerles es uno de los factores que hace que los niños abandonen la lectura. Ahora, requisitos para un buen libro de 6 a 8 años. Si buscamos ya un libro para que empiecen a leer de forma autónoma e independiente, debemos de buscar libros que sean fáciles de leer y con un vocabulario conocido para el niño. Debemos seleccionar también lectura con un nivel superior a la capacidad de lectura del niño, para leérsela nosotros en voz alta y permitir que vaya creciendo como lector, y así expandir su vocabulario, porque por lo general su comprensión lectora está más avanzada que su dominio por la lectura. Ahora, un momento para empezar a trabajar libros con capítulos. Lo hay de muchísimas temáticas, de misterio, de deporte, de aventuras, de amigos y de diferentes niveles lectoras.
pero deben de ser aún una combinación de texto y que también tenga bastante ilustración. Suelen empatizar e identificarse mucho con los protagonistas de los cuentos. Por eso debemos usar lecturas para que les ayudan a superar miedos, a aprender valores. Los libros de fantasía suelen funcionar muy bien y les permiten desarrollar su creatividad y su imaginación. También son una buena opción las historias realistas, donde se empiezan a tratar situaciones conflictivas a partir de la ironía y del humor. De esta manera, la lectura también trabajará la frustración para que aprendan a controlarla y a aceptarla. Los cómics suelen atraerle mucho, así como los libros de humor. Es un buen momento para los libros informativos, que suelen saciar su curiosidad por los temas que les interesan. Ahora, requisitos para los libros de 8 a 11 años. A medida que los niños van creciendo, la dificultad por mantener su interés por la lectura también crece. Por eso es básico seguir ofreciéndole buenas historias. Pero vuelvo a repetir, nunca imponiendo. Si bien es muy importante que sobre todo nos fijemos mucho en sus intereses y en sus gustos. Debemos empezar ya a buscar libros con menos ilustraciones y con más cantidad de texto. Y debemos seguir alargando la lectura compartida lo máximo posible, aunque ya sepan leer de forma autónoma. El momento de antes de irse a dormir que compartáis con un libro no tiene precio. El requisito para un libro de más de 12 años. A esta edad también suponen muchos retos y muchos cambios, como son el paso al instituto, el cambio a la adolescencia, la adaptación, los miedos, las dudas. Muchos de sus intereses están en el mundo influencer, en libros de aventura, de fantasía y de acción. Todos estos libros le ayudarán a redescubrirse, por lo que no dudéis en compartirlos en sus compañeros de esta nueva etapa de su vida. Los libros para niños de 10 a 12 años suelen ir acompañados ya de historias más complejas, ya que a estas edades lo habitual es que estén más preparados para leer textos más contundentes en cuanto a la extensión y con mayor profundidad en el mensaje. Continúan teniendo mucha relevancia las novelas de aventura y a las que se le suman de detective, de terror, de espionaje y fantástica. Pero, independientemente de la edad, debemos tener en cuenta que cada niño tiene un proceso de desarrollo diferente. Por lo tanto, debemos de adecuar la lectura a cada uno de nuestros chicos. Para ello, además de todas, contamos con los libros de lectura fácil, que tienen una metodología de accesibilidad cognitiva que facilita la lectura comprensiva. Esta lectura de lectura fácil, ahí tenemos libros, documentos, páginas web, etcétera, que son accesibles para las personas con dificultad en la lectura y o comprensión. Están adaptados de forma sencilla y concisa y con una estructura ordenada y un diseño claro, que se dirige a quienes por diferentes motivos tienen dificultades lectoras permanentes o transitorias. Y ahora, bueno, tengo una selección de lecturas en función a las edades que, bueno, o si queréis, alguien tiene interés para que lo vaya leyendo de 0 a 2 años, porque la verdad es muy extenso. Entonces, decidme vosotros lo que preferís. Si pasamos a preguntas, si queréis que lea alguno en función, pues yo qué sé, de 0 a 2 años, de la selección de edad que queráis, lo que me digáis. ¿Sí? Sí, Mariola, pues bueno, ahora estoy viendo que estos son libros como muy de niños muy pequeñitos, ¿no? Pero Sí. que a lo mejor si conocéis como para facilitarnos algún tipo de relación de dónde se pueden localizar esos libros de lectura fácil, porque me imagino que eso es a nivel, ¿no? ¿Son digitales o...? No, lo hay tanto digitales como también los libros, tú verás, el libro físico, Sí, de lectura, efectivamente, el libro físico. físico.
Entonces, mira, no hay ningún problema porque de hecho, incluso aquí tenemos el catálogo, ¿vale? De todos los libros de lectura fácil, porque mira, los podemos dividir tanto para jóvenes y en infantil y de jóvenes y adultos, ¿vale? Entonces, toda esta información os la podemos pasar tanto de libros que no son de lectura fácil como de aquellos que sí lo son, ¿vale? Sí, Entonces... nos puede venir bien, ¿no? Y algo orientada como vosotros veáis, o sea, por grupo de edad o lo que sea, pero... Sí, los tengo, ya te digo, por grupo de edad y también ya te digo, tenemos aquí el catálogo, yo he hecho una selección, pero nos pasamos, a ver, es que ya te digo, he cogido un montón de libros, porque claro, como hay que tener en cuenta, pues eso, los gustos de cada uno de los niños, etcétera, y un montón de temas que tratan. Entonces, mira, en cuanto a lectura fácil, mira, aquí, lectura fácil. En infantil, pues mira, yo he puesto muy poquito, pues 35, nada es lo que parece, pero ya te digo, aquí tenemos un catálogo con todos los libros que están editados en lectura fácil. No obstante, también de forma digital tenemos algunos que de hecho este verano para Mercedes también os paso una relación de ellos para que en verano, pues si tenéis tiempo y tal, poderlos trabajar con los peques. Sí, ¿vale? efectivamente, Mariola, disculpa, efectivamente, no sé si fue sobre el mes de mayo o por ahí, os hicimos llegar en varios correos, porque no nos cabía en uno solo, algunos libros ya descargados de diferentes edades, y si no, también os hicimos llegar en esos correos la dirección de las páginas web donde los podéis descargar a libre descarga, ¿no? En Down España, en el apartado de publicaciones, también hay un apartado de publicaciones en lectura fácil, ¿vale? Os lo digo por si queréis echar un vistazo, porque hay lectura, no hay lectura fácil solamente sobre los diferentes artículos o noticias que Down España va publicando, sino que libros, por ejemplo, de literatura de los institutos, los que lo hemos leído siempre, los publican en la página de Down España. Y si no, ya os digo, os lo haremos llegar de nuevo, ¿vale? Ese catálogo, Mariola, que lo tenemos ambas, Sí. ¿vale? Y la dirección de la página web que mandamos en su momento la volvemos a hacer llegar, ¿vale? Lo volvemos. Ana, no sé si estás hablando. No, Bueno, nada, sí, que te decía que seguro, Sí. si es de la etapa de pandemia, que todavía tendremos por ahí el mail. O sea que tenemos mucho, pero lo localizaremos. Sí, eran 4 o 5, además, Mariola, la verdad que yo creo que eran del mes de mayo, yo se lo hacía llegar a Mariola también el otro día. Sí, había, sí. 4 o 5, pero vamos, que lo hacemos llegar sin problema. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Nada. ¿Alguna preguntilla? No tener el sonido activado, Pilar. Pilar, el sonido. Pilar, el sonido. No nos escucha. No. Ahora, Sí, Ahora. Mariola, ¿qué te parece? Bueno, no sé si hay edades para esto, pero acuérdate cuando los niños son más pequeñitos, ¿no? Pues que están empezando incluso con el método, ¿no? Y le hacíamos aquellos cuentos personales que también les servían a ellos para leerlos. No sé si hay en esta familia alguien que todavía esté en esa etapa. Pues cuéntale un poquillo, por ejemplo, con una palabra. Pues Manolo come pan, y eso es que además le encantaba porque eran ellos mismos con sus fotos y con todo, ¿no? Perdona. Sí, Pues digo yo efectivamente. por si hay alguien que le puede interesar. Sí, una de las partes precisamente del método, claro, porque no vamos a hablar del método como tal, pero evidentemente una parte del método, una vez que ya tenían algunos verbos y tenían la construcción de la frase, los más motivadores para ellos era, pues eso, crear los cuentos personales, pues ¿con quién mejor que con ellos mismos y con su familia? Eso de que mamá mira la vela o le fascinaba o el mismo, y evidentemente consigo mismo, qué mayor motivación que Pepe come la patata. Y entonces, pues la verdad, eso es lo que les gusta y lo que hemos hablado. Hay que buscar pues todo ese tipo de motivación para que vean que la lectura es un juego y que se lo están pasando bien y además están aprendiendo
y que bueno, ya sabéis, así tengo la voz, de muy bien, eres un campeón, tú puedes, y los cuentos personales era algo fantástico, como, bueno, otra cosa también muy buena, ya centrándonos en nuestro método, es en casa, pues, ponerle a todos los muebles, la cocina, a su ropa, lo que es la palabra que va asociada con la imagen. Entonces eso, ellos también, pues el hecho de ir mirándolo y saber cómo se llama cada cosa, les motiva muchísimo. Mira, hola. Yo quería hablaros un poco, no lo sé, comentar la experiencia que teníamos, como dice Pilar. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Bajito. Espérate que me me voy a quite yo. acercar un poco más. Pues como dice Pilar, yo qué sé, no sé si me conocéis, pero bueno, yo tengo un hijo con 30 años, tiene ya. Entonces, bueno, ver la explicación de todo esto, enhorabuena, no, se ha adelantado muchísimo, Mariola, es fantástico. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando empezamos, ¿no, Pilar? Pues efectivamente estábamos un poco escasos de todas estas cosas. Pero bueno, lo que sí que hicimos, efectivamente, eran los cuentos personales que ha hablado Pilar. Y lo hacíamos sobre, deciros que les gustaba muchísimo, sobre, por ejemplo, los scouts, sobre un viaje que hicimos al zoo de Córdoba, hicimos con otra familia, pues por ejemplo con Pilar y con su hijo. Entonces solamente los nombres de los animales y todo, verlo, que lo habían vivido ellos, ¿no? Entonces una cosa vivida por ellos, pues efectivamente les gustaba mucho. Y libros había pues de cuando iban a la granja escuela, ¿no? Entonces pedíamos que, por ejemplo, pues a los monitores que nos facilitasen esas fotos significativas para poder hacer estos libros y después pues que dijesen con ellos montarlo, ¿no? Entonces creo que todo esto es una labor porque les grande, pero les anima, les ayuda a meterse en la lectura, les motiva y la verdad que están bien, vamos, que fue un aliciente para ellos en esta etapa de lectura que es difícil, claro. Gracias. Mariola, yo quería hacerte una preguntilla. Mira, Martín tiene poco más de 3 años y medio, ¿no? Entonces yo la duda que tengo a la hora de leerle los libros, de comprárselos, los cuentos y eso, es la edad. O sea, porque no sé si fiarme por la edad que tiene cronológica o ir un poco más atrás. Entonces, esa es la duda que yo estoy teniendo ahora con Martín. Sí, mira, de hecho comentar que lo de la hora, lo de la edad es algo orientativo, porque evidentemente hay que tener en cuenta, pues cada niño tiene un proceso de desarrollo completamente diferente, entonces lo que hay que ver los intereses de Martín. Entonces, lo de estar pendiente de la edad, realmente, pues no y sobre todo, pues hay que buscar libros que efectivamente, perdona, que me está, ay, pues eso, lo de los libros en función de la edad de los niños, eso es orientativo. Tú tienes que ver los gustos de Martín y evidentemente y probar a ver cuál es el libro que a él más le gusta y buscar momentos efectivamente que el niño esté relajado, que esté perdón, arriba que es arriba, ¿te lo han dicho? Disculpa, me han abierto la puerta. Entonces, eso, en ese caso sería importante, pues eso, selecciona una serie de libros, tú sabes los gustos de Martín, los intereses, cómo incluso te va a facilitar mucho el hecho como vosotros entráis a la clase de atención temprana, vaya a ver pues qué interacción tiene el niño, porque de hecho se les ponen libros para que vayan pasando la hoja, para trabajar esos prerequisitos. Entonces eso te va a decir cuáles son los gustos y los intereses de Martín en este momento. No sé si te...
Sí, sí me ha aclarado, sí. Es que, por ejemplo, ahora le están encantando unos libros que como tú has dicho, pues se levantan pestañas o No te oigo. se mueve... ¿No me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. Ah. Sí, ahora sí. Se llama, es una colección que se llama Pepe y Mila. Y entonces cada Pepe y Mila o bien van al baño, o bien tienen mucha prisa, o bien van a dormir, o algo así, ¿no? Sí, y esos le encantan, pero claro, cuando yo miro la edad de esos libros, pone de 18 a 24 meses. No sé si eso está muy por detrás, debería de ir avanzando un poco más, o bueno, o deja que ya está, que es que además es que le encantan, que es que aunque se los lea yo, él luego los coge y se tira un rato con ellos, pasando la hoja, levantando las pestañas, haciéndolo todo, ¿eh? Pues mira, si le gusta a él, hombre, tienes que ir introduciendo poquito a poco libros, pues un poquito, donde ya empiezan a aparecer imágenes, o sea, imágenes, palabras, etcétera, ¿vale? Pero si a él le encantan, pues también es un momento de eso de... No, si texto llevan texto. Sí, llevan texto. O sea, que no es que son cuentos que llevan su texto, pero además están relacionados con la vida diaria y... Sí, de hecho, la verdad que de 24 meses a 3 años, como he explicado, la diferencia de unos libros a otros tampoco es tan grande. Simplemente que empiezan a meter lo de eso, el nudo, o sea, inicio, nudo y desenlace, para ir ya creando pues, la secuenciación temporal, ¿vale? Pero que en realidad, pues, si a él le gustan, hombre, por variar, porque también hay que tener cuidado que también se pueden cansar. Bueno, familia, pues besico, ¿no? Gracias Pues por nada. participar. Ya muestamos a gustico, aunque haya sido viéndonos así. Un besico grande.